todos abramos el nuevo query y nos vamos a ir a nuestra carpeta. Y aquí hay una carpeta que está en el Drive. Hay una carpeta que se llama tarea 1 y vamos a abrir el primero, el que dice 00, crear base de datos. Y vamos a copiar todo lo que está ahí. Copiamos, no lo descarguen, cópienlo, nos vamos al SQL y en mi nuevo archivo de query lo vamos a pegar. Todos, lo primero que tenemos que hacer, sí, nítido, pensé que iba a levantar la mano. Vamos al disco C y vamos a crear una carpeta que se llame curso. En el disco C vamos a crear una carpeta que se llame curso. Los del curso anterior seguramente ya tienen la carpeta, a no ser que hayan cambiado de compu, hayan comprado otra compu o estén en otro lado. Pero generalmente ya deberían de tenerlo. Si no, vaya al disco C y cree una carpeta que se llame curso. Vamos a explicar así, Flash, como parte del repaso. El día de hoy es más repaso que entrar en el contenido. Y aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a crear una base de datos desde el query. No clic derecho, crear base de datos, eso no. Primero le estamos diciendo que mi base de datos se va a llamar curso datos. Aquí cambiemos. Disculpen, yo se los dejé así. Pongámosle YouLearn GT. YouLearn GT, cambiémosle en la propiedad de name, pongámosle YouLearn GT, eso se me fue por alto. Ese va a ser el nombre del archivo. Creo que aquí es guión bajo data. ¿Sí? YouLearn GT, guión bajo data. Y aquí le agregamos en el file name, le estamos diciendo que en esta ubicación vamos a tener mi archivo MDF, que es el YouLearn GT Data. Tal vez para que no vayan a tener ningún error, pueden copiar este nombre que ustedes tienen acá en el file name, copiémoslo y lo sustituimos en el name, para tenerlo así como bien afinado. Y el tamaño inicial va a ser de 10 megas. Si yo no se lo defino acá, el SQL lo toma de manera automática. Le decimos que el max size va a ser ilimitado. Habíamos dicho, tal vez mejor pregunto, a ver, Jocelyn, en producción, ¿qué recomienda usted? ¿Ponerle un límite del tamaño máximo o ilimitado? Ilimitado. Ilimitado. ¿Por qué, José Pérez? Para que no nos dé problema a la hora de que se llene la base de datos. Muy bien. Algún DBA por ahí le va a salir con que no, mira, pongámosle para que no saturemos los discos y todo. Pero recuérdense que SQL no le va a mandar una notificación a usted, hey, mira, ya me voy a llenar. No. Sino que ustedes le ponen que solo llega hasta 50 megas, va a llegar a 50 megas y ¡pum! Deja de funcionar la base de datos. Entonces lo ideal es que esté ilimitado. El file growth es el crecimiento proyectado del archivo cuando SQL requiere hacerla crecer. Por ejemplo, si yo le digo, mira, mi tamaño inicial va a ser de 10, pero cuando se Héctor, llene tengo mi una archivo, consulta. ¿sí? Por ejemplo, no sé si existen algunos contratos cuando al pasar a producción se diga que la base de datos va a tener cierto límite por alguna razón y tal vez sean esas, digamos, no se deje ilimitado. Que algún cliente tenga ya un proceso y diga, mira, no va a ser ilimitado, sino vamos a llegar a 50. Ajá, no sé, por alguna razón, tal vez en esos Sí, casos que no pueda ser ilimitado. sí, miren, a ver, siempre está nuestra asesoría como expertos en decirle, mira, estas son las características de mi base de datos, así se tiene que llamar, y todas estas propiedades, pero hay quienes dicen, no, mira, aquí vamos a dejarlo y va a ser incremental y todo, ok, no hay ningún problema, pero bajo ese proceso es donde se hace una entrega de base de datos. ¿A qué me refiero? Que se formaliza la entrega del proyecto de la base de datos al cliente, indicándole, mira, a partir de ahora vos te haces cargo de la base de datos en tuneo, en revisión, en validación de índices y obviamente backups y todo eso. Y esto, el día que esto se llene y te deje tirado, pues tenés que pues revisar que fue tu decisión dejarlo limitado. Entonces, continuando,
aquí lo que le estamos diciendo es que cuando el archivo .mdf llegue a 10 megas, él va a liberar espacio, tal vez no liberar, sino va a incrementar el archivo en un 5% a los 10 megas. Eso es lo que está diciendo acá. Cuando llega a los 10 megas, ¡pum!, aumenta para que se empiece a llenar esto. Luego vuelve a aumentar otro 5% y así se va cuando mi archivo pues se empieza a llenar. Entonces, esta es la configuración para la data. Habíamos dicho, los archivos .mdf donde se guarda la data. ¿Ok? Luego está la configuración del log. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar en el file name, seleccionamos el nombre del log, que sería ulearn-gt log, y se lo vamos a agregar al name. Lo vamos a sustituir. En el log, no lo van a hacer en la data. Debería quedar de esta forma. ulearn-gt-log e igual del archivo físico. El LDF, ya lo habíamos explicado, es el log donde se guardan todos los procesos de transacción, es el que nos permite hacer algún tipo de rollback cuando trabajamos transaccionalmente, obviamente, donde nos permite poder identificar, incluso hasta hacer auditoría de base de datos para poder identificar quién fue el que entró, quién hizo, movió esto y lo otro. Y aquí trabajamos distinto como para efecto de ejemplificar. Aquí le estamos diciendo que el log cambiemos el tamaño o empiece, perdón, en 5 megas. Aquí no se lo definimos y aquí sí. Ese era para ejemplificar que si no se lo definimos, el tamaño estándar es en megabytes. El tamaño máximo va a ser de 25 megas y este va a crecer de 5 en 5 megas. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, yo tengo 5, inicio mi log con 5 megas y se llena, libera o aumenta el espacio a 5 megas mientras empieza a llenar, o sea que ya no serían 5, sino serían 10. Se llenan los 10 y vuelve otra vez a habilitar otros 5 megas hasta llegar a 15 y así se va. Eso es lo que significa este proceso incremental. Y luego tenemos la colación o el collate o el collation, que esta es una característica sumamente importante que fue lo que definimos anteriormente, lo explicamos extendido, que esto es lo que nos evita tener bien definido cuál va a ser el collate de la base de datos, nos evita tener problemas con la regionalización. Ustedes han tenido problemas de que en desarrollo trabajan súper bien con fechas, esto y lo otro, y de repente, ¡pum!, producción, todas las fechas empiezan a tronar, todo empieza a tronar, que la moneda, que la coma, que el punto, que esto, que lo otro, todo empieza a tronar, y uno dice, pero ¿por qué? Si solo pasé de un servidor a otro, y empezamos a ver versiones de SQL, empezamos a divagar, y no es la versión de la SQL, realmente lo que incluso hasta empezamos a mover, porque yo recuerdo que eso hacíamos hace muchos años, empezamos a mover la regionalización de los servidores, que si bien es cierto, tienen parte también un poco de iteración, pero realmente esto es lo que define cómo la base de datos va a interpretar la información. Si la fecha va a ser año, mes, día, día, mes, día, año, día, si va a ser coma en lugar de punto, si va a ser punto en lugar de coma en los millares. Esto es lo que maneja la regionalización. Entonces, si su base de datos en desarrollo la utiliza como un Latin 1 General CP1 CI AI, acuérdense que el CI AI es la que define si es sensible a mayúsculas o minúsculas, si es sensible a tildes o no. Esta misma configuración, la collate, debe de estar en QA como en producción. También es importante cuando ustedes empiezan un proyecto totalmente desde cero, así nuevecito, validar con el departamento de producción o del cliente, con los DBAs, y preguntarle, mira, tu servidor, ¿qué colación tiene? ¿O con cuál trabajas? Porque aquí en Guatemala si no estoy mal, es el SQL Modern de moderno. Esa es la colación aquí en Guatemala, o sea, aquí en Latinoamérica. Entonces, yo aquí les pongo este ejemplo.
Obviamente hay otras colaciones, pueden ver, eso sí, pueden ir al curso anterior y ver el video para ponerse como al día en esto. Entonces, esto, jóvenes, es la creación de la base de datos. Entonces, ya creamos nuestra carpeta, ya le cambiamos nombre al log y a la data. Sí, Edwin Álvarez. Sí, con respecto a este tamaño y crecimiento, digamos, en este caso sería solo un ejemplo o esos valores son como una convención también. No, este solo es un ejemplo. Ah, bueno. Pero entonces en ese caso, digamos, como de qué dependería decidir el tamaño inicial y el crecimiento. Váyase del lado izquierdo, ahí está el explorador de objetos. Ajá. Dele clic ahí en Database, dele clic derecho, nueva base de datos. Ok. Entonces, aquí, si usted se da cuenta, nos vamos a File Groups. Aquí en esta parte. Exacto. Si usted se da cuenta, ahí, ahí están los dos archivos. Ahí le está dando la ruta, el path, donde lo crea como estándar SQL. Le está diciendo cuál es el incremento, que es de 64 megas. Empieza con 8 megas. Los dos archivos empiezan con 8 megas y cada vez que se llenen los 8 megas crece a 64 y el máximo es ilimitado, que es cabal en la siguiente columna. ¿Ya? Entonces, ese es como el estándar que maneja SQL. Cuando nosotros creamos una base de datos desde acá, así es como lo crea, con estas características puntualmente. Sí, pues estos son sus valores por defecto los que toma, me imagino. Exacto, estos son sus valores por defecto. Así es. Ah, entiendo. Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que si ya hicimos todas esas configuraciones, presionemos F5, por favor, o bien nos venimos aquí a Execute y vamos a ejecutarlo. Y debería de crearse nuestra base de datos. No cierren este archivo, guardemos el archivo. Le damos clic en el disquete o control S y asegurémonos que estamos en la ruta de curso SQL y nuestra solución y vamos a escribir. Aquí miren, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle un orden. Este sería el 0. A ver qué nombre le tenemos acá. 00, crear base de datos. Vamos a ponerle 00, espacio, guión, espacio, crear base de datos. Ese va a ser el nombre del archivo. Así los vamos ordenando conforme lo vamos creando. Asegurémonos que estamos en la misma carpeta. 00, crear base de datos. Presionamos guardar y aguardamos nuestro archivo. Hoy sí, en solución, en el explorador de soluciones del lado derecho, hoy sí arrastremos, si les aparece acá en archivos misceláneos, aquí les debe de aparecer, lo que vamos a hacer es que lo vamos a correr a la carpeta de Solution Items. No importa si aparece acá en Solution Items y en los archivos, en esta carpeta como temporal, porque esta carpeta temporal lo que le está diciendo es que este archivo usted lo tiene abierto. O sea que si yo cierro acá, desaparece. Abramos un nuevo archivo, nos vamos a ir a nuestra carpeta compartida en la nube y vamos a abrir el segundo archivo que se llama 00.01, tablas para el curso. Vamos a guardarlo sin escribir nada y le vamos a agregar el nombre de 00.01-tablas para el curso. Presionamos el botón de guardar. ¿Sí, Catherine? Héctor, disculpa, solo con el paso anterior, fíjate que creo que se me duplicó porque le di mover con el mouse y me aparece en solución items y también en la miscelánea. No se duplica. Era cabal. Mira, pues cuando te aparecen misceláneos es porque lo tienes abierto. ¿Sí? Ah, Lo importante es que te aparezca en Solution Items. Ahí es importante. Aunque te aparezca en misceláneos, no hay problema. Porque esa es como la ubicación temporal, digamos, que te abre el archivo cuando creas uno nuevo. muchas gracias, Héctor. Me queda No claro. tengas pena. Ok. Entonces creamos un nuevo archivo
y lo guardamos con el nombre de 00.01-tablas para el curso. Le damos en guardar y vamos a hacer el mismo proceso. Jalamos nuestro archivo a Solution Items y listo. Ya tenemos entonces nuestro nuevo archivo para crear nuestro siguiente query. Para eso nos vamos otra vez a la carpeta compartida y vamos a seleccionar todo el contenido que está acá. En esta de 00.01 aquí tenemos ahorita nuestras tablas. Tenemos una tabla de empresa, perfil usuario, menú, perfil acceso, usuario, departamento empresa, puesto, empleado, categoría, producto y listo. Va. Entonces aquí tenemos estas tablas que son las que nos van a servir a nosotros para trabajar todo el curso. Aquí vamos a estar haciendo, digamos, todo el contenido, vistas, procedimientos almacenados, triggers. Vamos a agregar tablas con campos, con criterio y todo lo vamos a estar trabajando en base a esto. Entonces, por favor, ahorita necesito que todos presionen F5 y creen todas estas tablas en la base de datos que acaban de crear. Hay una tarea que todos vamos a tener que hacer. Esta tarea, la tarea ¿qué es lo que ustedes tienen que contestar? Aquí les dice crear una tabla para guardar maestros con la siguiente información: nombre, DPI, NIT, teléfono y dirección. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a crear su tabla, algo así, y van a copiar el query y lo van a pegar acá, ¿sí? Lo van a pegar en la respuesta. Esa es la forma en cómo ustedes van a contestar la tarea. Ahora bien, insertar 4 registros en la tabla maestros, la de arriba, mostrar toda la información de los maestros solo para el maestro con código de maestro 3. Estos son puros queries. Eliminar el maestro con código 1 es puro query. Agregar la tabla maestro, la columna de salario, este campo debe tener 2 decimales. Actualice los maestros, obtenga el promedio, muestre el código, muestre el nombre, elimine la tabla.